Qué precioso es tu amor, infinito como el cielo es tu amor. Vamos. Oh, qué precioso es tu amor, extravagante y firme como las montañas. Oh, qué precioso es tu amor, no conoce las fronteras, es tu amor. Oh, qué precioso es tu amor, inagotable, ha sobrepasado las nubes. Oh, Jesús, eres la fuente de amor, tú me permites beber del río de tus delicias. Bebo de la unción que fluye de ti, sumergido estoy, brota hasta llenarme. Eres eternamente amor, profundo e infinito, tan grande que sacia la sed de mi corazón. Derrama de tu amor, de tu infalible amor, quiero vivir sumergido en tu presencia, Señor. ¡Palmas! Qué precioso es tu amor, no conoce las fronteras, es tu amor. Oh, qué precioso es tu amor, inagotable, ha sobrepasado las nubes. Oh, Jesús, eres la fuente de amor, tú me permites beber del río de tus delicias. Bebo de la unción que fluye de ti, sumergido estoy, brota hasta llenarme. ¡Alma! Eres eternamente amor, profundo e infinito, tan grande que sacia la sed de mi corazón. Derrama de tu amor, de tu infalible amor, quiero vivir sumergido en tu presencia. Eres eternamente amor, profundo e infinito, tan grande que sacia la sed de mi corazón. Derrama de tu amor, de tu infalible amor, quiero vivir sumergido en tu presencia, Señor. Tú te acercas a mí, te atrapas con cuerdas de amor. Sé que tú eres mi todo, a ti te pertenezco. Tú te acercas a mí, te atrapas con cuerdas de amor. En las cicatrices de Cristo veo tu eterno amor. Tú te acercas a mí, te atrapas con cuerdas de amor. Sé que tú eres mi todo, a ti te pertenezco. Tú te acercas a mí, te atrapas con cuerdas de amor. En las cicatrices de Cristo veo tu eterno amor. ¡Palmas! Nuestro eterno amor. Damos gracias al Señor por esta alabanza tan hermosa en donde nosotros hacemos hincapié de que Dios es eternamente amor. Bienvenido a nuestra reunión online. Hoy tengo el privilegio de llevarte la palabra de Dios y por esto doy gracias al apóstol Hernando Brochero, pastor de esta casa y apóstol de esta Federación de Santidad Pentecostal de Venezuela, quien me ha dado la dirección de predicarles en el día de hoy. Inclina tu rostro y vamos a orar al Señor para que sea Dios quien conduzca esta palabra.
Padre, en esta hora yo te doy gracias, Señor, porque sabemos que eres tú, oh Dios, quien nos ha traído hasta este tiempo, Señor. Eres tú, bendito Espíritu Santo, quien queremos que nos muestres la revelación de cada palabra, de cada pasaje, oh Dios, que tú nos quieres mostrar. Te doy gracias por tus bendiciones, porque sabemos que no son merecidas y sin embargo, tú nos has llamado ante tu presencia para servirte. Te damos toda la gloria y todo el honor. Amén y amén. Dios te bendiga. Vamos a leer la palabra de Dios en Efesios 1, del 3 al 7, en la versión Reina Valera 60. Y dice así: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin manchas, delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alcanzar de la gloria su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia. Amén y amén. Fuimos escogidos para alcanzar su gracia y capacitados para seguirle en su obra. Amén. Hoy quiero estar dando un propósito a través de esta palabra, y es que tú puedas comprender que tienes el privilegio de haber sido llamado por un Dios todopoderoso para servirle. Amén. Pablo escribió este pasaje de la carta hacia los Efesios en un momento en el cual tal vez no estaba en las mejores condiciones. Él ya había pasado 30 años de su ministerio como misionero, había implantado varias iglesias alrededor del mar Mediterráneo y en este tiempo ya había hecho sus 3 viajes misioneros. Sin embargo, se encontraba encarcelado, estaba prisionero. Tal vez tú o yo nos hemos sentido prisionados en este tiempo de pandemia. Y es por ello que él busca la manera de que, por no poder ir a visitar a cada una de estas iglesias, decide escribirle cartas a ellos. Y es posible que tú dirás, bueno, en este tiempo no enviamos cartas regularmente, pero hemos utilizado los medios de comunicación para poder llevar la palabra de Dios. Y es cierto, pero también recuerdo una anécdota que contaba una pastora de Colombia, la pastora Olga, que ella decía que había muchos que pudieran estar frente a una cámara viendo la palabra, escuchando la palabra de Dios y sin embargo no estar dispuestos a recibirla. Unos estaban durmiendo, otros estaban acostados, otros estaban echados y simplemente allí estaba la cámara hablando como quien dice con nadie, ¿verdad? Entonces, cuán importante es poder comprender que Pablo a través de esta carta quería nutrir, quería mantener a la iglesia unida en el mismo propósito que Dios nos dijo. Entonces, en esta carta, su saludo menciona cosas que son importantes. Y vayamos entonces al versículo 3 del pasaje que leímos, y dice así: que los bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. En Cristo tenemos todos los beneficios que obtenemos de parte del Señor. En Él hemos sido perdonados, hemos sido salvados, hemos sido redimidos, tenemos una provisión en Él y a través del Espíritu Santo de Dios hemos obtenido los dones para poder realizar su obra en esta tierra. Amén. La otra cosa en donde enfatiza algo que Dios decidió fue en el versículo 4. Dice, nos escogió en Él. Y esto es algo importante, porque no sé si a ti te ha pasado, pero yo muchísimas veces he estado meditando en ese pasaje que dice, muchos son los escogidos, pero pocos son los llamados, o al revés, algo así, ¿verdad? Tú y yo conocemos esa palabra. Dice, para enfatizar que la salvación depende por completo de Dios. No somos salvos porque lo merezcamos,
sino por la gracia de Dios dada gratuitamente, y estuvo en la mente eterna de Dios mucho antes de que tú y yo existiéramos. Ya Dios tenía un plan de redimir a la humanidad. Amén. Por eso es que en el versículo 5 habla de predestinados. Predestinados significa darnos un destino de antemano. Esto es otra manera de decir que la salvación es obra de Dios y no depende de lo que nosotros hagamos o de lo que hayamos hecho en un pasado. Luego en el versículo 6 dice, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Quiere decir que Dios nos hizo aceptos en Cristo. Es por eso que ahora le pertenecemos a Jesús. Diga allí en su casa, yo le pertenezco a Jesús. Amén. Así como tú y yo podemos comprender esta palabra, muchos de los personajes que son mencionados en la Biblia estuvieron conscientes de que fueron llamados incluso desde el vientre de sus madres. Entre ellos estuvo el rey David. El rey David en el Salmo 22:10 dijo así, y a ti fue entregado desde mi nacimiento, desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. Qué hermoso es poder reconocer que aun cuando no le conocimos, Él nos había escogido desde el vientre de nuestra madre, porque nos damos cuenta de todas las cosas en las cuales Él nos ha guardado. Amén. También en Gálatas, Pablo se lo dice a la iglesia de Galacia. Pablo, un hombre que había reconocido que había perseguido a los cristianos con tanto celo por la palabra de Dios. Y sin embargo, él entiende que aun cuando pasó todo ese tiempo, yendo en contra de Jesucristo, cuando tuvo un encuentro con Él, él pudo comprender. Pero cuando Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien. Amén. En Jeremías 1:5 dice así, antes que yo te formara, en el seno materno te conocí, y antes que naciera te consagré, te puse por profeta a las naciones. Estas son las palabras que Jehová dijo a Jeremías para ese tiempo. Es posible que Jeremías no haya vivido una época de mucha plenitud en cuanto a beneficios, pues él se encontraba en el momento en que el pueblo de Israel estaba en guerra, viviendo en el cautiverio. Tenía muchos problemas políticos, sociales, espirituales incluso. Hablar del Señor, hablar de Dios era algo que nadie quería. Todas las personas estaban confundidas. Dios le llama para que sea profeta a las naciones con un mensaje principal. Es el arrepentimiento por los pecados. Esto pospondría el juicio inminente de Judá ante los babilónicos. Y tal vez para muchas personas esa obra, esa provisión que el Señor le había dado a Jeremías no fue muy fructífera, porque de igual manera Judá cayó ante el poder de los babilónicos. Sin embargo, creo que es importante resaltar que él cumplió la tarea que el Señor le dio y él permaneció fiel al Señor. Amén. ¿Por qué hablamos entonces del llamado? En 2 de Pedro 2, 8, del 11 hasta el 11, en la Nueva Traducción Viviente, quiero que veas en tu Biblia y leamos lo siguiente. Tropiezan porque no obedecen la palabra de Dios y por eso se enfrentan con el destino que les fue preparado. Pero ustedes no son así porque son un pueblo elegido. Son sacerdotes del Rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros las bondades de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en la luz maravillosa. Antes no tenías identidad como pueblo, ahora son pueblo de Dios. Dilo allá en tu casa, ahora yo soy pueblo de Dios. Antes no recibieron misericordia, ahora han recibido la misericordia de Dios. Queridos amigos, ya que son extranjeros y residentes temporales,
Les advierto que se alejen de los deseos mundanos que luchan contra el alma. Qué tremendo, ¿verdad? Cómo la palabra de Dios nos instruye en este tiempo incluso. Aún si tú no fuiste de aquellas personas que salieron del país y tuvieron que dejar tantas cosas, tú sigues siendo extranjero, tú sigues siendo peregrino en esta nación, porque tu nacionalidad no es de este mundo, tú perteneces al reino de los cielos. Y es por eso que en el Antiguo Testamento se menciona que el cielo vino a la tierra a través de un simbolismo, un santuario judío, al cual le llamaron el tabernáculo. Allí habitaba la presencia del Señor. Luego vino a través de Jesucristo, en donde plenamente Dios fue manifestado en la tierra. Y ahora, el cielo impregnó todo el mundo cuando el Espíritu Santo vino a morar en el corazón de cada creyente. Quiero que lo repitas allá en tu casa. El Espíritu Santo vino a morar en mi corazón y en cada creyente que le ha recibido. Amén. Gloria a Dios por eso. Entonces, ¿qué significa? ¿Cuál es la diferencia entre ser llamado o ser escogido? ¿Cómo podemos asegurarnos de que somos escogidos? Y quiero que por algún momento recuerdes la parábola de las fiestas de las bodas. Eso está en Mateo 22, del 1 al 14. No lo vamos a leer, pero te invito a que luego lo puedas hacer con mayor detenimiento. En esta parábola se describe a que un rey tenía un hijo que se iba a casar. Y él había indicado a sus sirvientes que prepararan un gran banquete, que mataran animales para que muchas personas asistieran a esta boda. Y así fue. Una vez hecho todo, preparado todo aquel banquete, él envió a sus sirvientes para que le fueran entregadas a cada una de esas personas, para que fueran llamadas a esas personas. Sin embargo, en el momento en que se llegó el día de la fiesta, nadie se presentó. Tremendo, ¿verdad? Cuando tú preparas todo en tu casa para una buena comida, para un buen sancocho y resulta que nadie llega. Puedo comprender y creo que tú también cómo se debe haber sentido defraudado ese rey. Y así fue. Ese rey, en vista de que nadie se presentó a ese banquete, le indicó a sus sirvientes que fueran por los caminos y recogieran a todas las personas, buenas y malas, para que vinieran con él a celebrar ese banquete. Y fue así como esa casa se llenó de personas. Muchas personas pudieron estar allí con el rey, celebrando esas bodas. Amén. Cuando nosotros vemos el significado de ser llamado, vemos que la palabra llamar se usa varias veces en la Biblia, en diferentes contextos. En este caso, la palabra que Jesús usa como llamados dice que es una invitación. Entonces imagínate, o sea que el rey no fue que los llamó, vengan vecinos, venga familia, mira mamá, quiero que vengas, voy a hacer un sancocho. No fue así. Él pasó una invitación formal que decía fecha, hora, el día en el cual él quería que tú estuvieras allí presente. Es algo como eso, ¿verdad? Por eso es que las parábolas nos enseñan a través de ejemplos, a través de historias. Y dice que es una invitación a ser discípulos de Jesús, a seguir sus pasos y finalmente una invitación a estar con Él por toda la eternidad. Gloria a Dios por esto. Qué tremendo que Él nos tiene en su mente, nos tiene en sus pensamientos, aun cuando nosotros podamos estar distraídos ante tantas cosas que pudieran estar ocurriendo en esta pandemia. Tú estás en la mente del Señor. Tú eres parte de esos invitados, tú eres parte de esos llamados a poder disfrutar de ser un siervo de Dios. Amén. Este es un llamado que Dios pone en el corazón y hay muchas maneras diferentes en que las personas lo perciben. Cualquiera que tenga la oportunidad de escuchar el Evangelio y tomar una decisión sobre si convertirse o no, y en esto a veces me impresiona y me da dolor que muchas personas dicen, no,
Ya yo le conozco, yo sé que Él es mi Salvador, pero no es el momento para yo servirle. Ya habrá otro momento en donde yo tome la decisión de dar célula, de ir a orar por los enfermos, pero en este momento no puedo. Esto es un discípulo que se considera, como muchos, los llamados. ¿Qué significa entonces ser escogidos? Es aceptar la invitación. Dile al que está a tu lado, ser escogido es aceptar la invitación al banquete. Amén. Y hacer lo que sea necesario para poder aceptar la invitación. No es solamente, sí, yo voy, yo me comprometo, yo voy a estar allí. No, tú tienes que prepararte para estar en ese lugar. Así como el apóstol lo predicaba el domingo pasado. Esther se preparó para presentarse ante el rey. Era algo importante lo que ella tenía que hacer. Ella hizo toda una serie de protocolos que ella, de guardarse, de tomar perfumes, tantas cosas a las cuales fueron sometidas esas doncellas. Ella también se preparó y preparó un gran banquete cuando ya fue elegida, ¿verdad? Para presentarse ante el rey, para revocar ese edicto que estaba en contra de su pueblo. Ese edicto de muerte que estaba sobre el pueblo de Israel y que tal vez es posible que sea el mismo edicto que hoy en día esté sobre nuestro pueblo, sobre nuestra familia, sobre nuestra nación. No podemos permitir que nuestra pasividad, nuestra falta de compromiso, tal vez incluso nuestro olvido, nuestros temores, puedan ser tropiezos o trunquen el propósito que Dios ha puesto en ti y en mí, como aquellos que fueron seleccionados. Amén. ¿Por qué hay tan pocos escogidos? Eso lo dicen varios versículos, ¿verdad? Y en Mateo 7, del 13 al 14, dice así: estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. La razón por la cual es difícil es porque tenemos que renunciar a muchas cosas que el mundo nos ofrece. Nuestro egoísmo, nuestras propias decisiones, nuestra voluntad, nuestra opinión, nuestro pensamiento, en vez de la palabra de Dios, en vez de lo que Dios dice acerca de esto o lo otro. Esto se hace a fin de ser completamente obedientes a la dirección del Maestro. Amén. Entonces, hoy les he hablado acerca de que Dios ya tiene preparada nuestra redención y toda la humanidad había sido escogida para ello, solo que no todos han aceptado ser escogidos para ser sus siervos. Y en este tiempo, muchos podríamos estar ocupados en otras cosas que no pertenecen al reino de Dios. Este es el tiempo de reconocerlo, como lo mencionaba el apóstol, es el tiempo de reconocer el momento en que estás y salir adelante para iniciar nuevamente la tarea. Amén. Entonces, asegúrate de que tú eres elegido. Pedro escribe en 2 de Pedro 1:10 en la versión Reina Valera lo siguiente: por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección. Sé que tú y yo estamos convencidos de que Dios nos salvó. Sé que tú y yo sabemos que Dios nos ama. Pero también es importante recordar que nosotros debemos mantenernos firmes en esa decisión que tomamos en Él. Amén. ¿Cómo hacemos esto? Precisamente en los versículos anteriores están. En 2 de Pedro 1, del 5 al 8, dice así: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros,
y abundan. No os dejarán estar ociosos ni sin frutos en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Solamente aquellos que en verdad quieren seguir a Jesús, siguiendo sus pasos mientras Él nos instruye, mientras pasamos por cada prueba, obtienen la gracia de hacer lo que está escrito en la palabra. Tales personas llevan frutos que son virtudes que Dios nos da. Estas virtudes son las vestimentas para la boda. Estas son las vestimentas adecuadas que hacemos para poder aceptar la invitación y vestirnos adecuadamente de modo que no seamos expulsados. Eso dice la palabra en la parábola que leímos anteriormente. Que si bien fueron llamados, cuando todos estaban en el banquete, uno de ellos se presentó con una vestimenta que no era adecuada y fue sacado de la fiesta. Esa persona fue sacada de la fiesta porque no estaba vestida adecuadamente, de modo que fue expulsada como el hombre de la parábola. Los frutos son la vestimenta para vestir adecuadamente en las bodas del Señor. Dilo tú allí en tu casa. Los frutos son la vestimenta para vestir adecuadamente en la fiesta, en las bodas que el Señor te invita. Entonces, solamente aquellos que en verdad quieren seguir a Jesús, mientras Él nos instruye, obtienen la gracia, ¿verdad? De la que anteriormente habíamos hablado y de la que hemos estado tratando en todo este tiempo. Hay una reflexión importante que quiero que tú y yo tengamos en este tiempo con esta palabra. En la historia, el rey envió a sus sirvientes para traer a toda clase de personas. Algunas versiones hablan de que buenos y malos estuvieron en ese banquete. Es lo mismo con nuestra invitación. No importa cuál sea nuestro punto de partida, quiénes somos por naturaleza, cuál es nuestro pasado, cuáles son nuestros talentos o cuáles talentos no tenemos, cuánto conocimiento tenemos o cuál es nuestra circunstancia. Lo que determina si somos elegidos o no es cómo respondemos al llamado, cuánto recibimos la invitación de Dios. Cuando nosotros recibimos esta invitación que Dios nos hace en nuestro corazón, el fruto es el resultado de ello, a fin de que nuestra fe nos lleve a ser hermanos y hermanas de Jesús, a ser coherederos con Él. De todas las cosas, no solo recibimos vida eterna, sino que seremos reyes y sacerdotes juntos con Él por toda la eternidad. Amén. Es tremendo cuando la palabra nos muestra que han sido invitados cualquier cantidad de personas, no importando la condición en que se encuentren. Tal vez tú que estás allí escuchando por primera vez un sermón, una prédica de una palabra de Dios, a ti también te digo, no importa en qué condición te encuentres, no importa cuál haya sido tu pasado, cada uno de nosotros ha sido rescatado por la obra de Jesucristo en la cruz. Yo he tenido pasado también. También en mi familia hubo maltrato, rechazo, violencia, y aun cuando me casé, también el enemigo había obrado en nuestro matrimonio con esterilidad, infidelidad, ruina. Y sin embargo, cuando llegamos a los caminos del Señor, comprendimos que fue el Señor quien nos llamó, que fue el Señor quien, a pesar de todas las cosas que el enemigo había hecho en nosotros y en mi generación pasada, Él nos había guardado. Él nos había levantado, nos había sacado del lodo cenagoso. Nos había sacado incluso de esa cisterna como que en la que estuvo José. Solo Dios puede salvarnos. Solo Jesús, a través de ese sacrificio,
puede salvarnos. Es por su gracia que estamos tú y yo aquí, escuchando y predicando de su palabra. Entonces demos de gracia lo que por gracia hemos recibido. Amén. En Romanos 8, del 16 al 17, dice así: el Espíritu mismo da testimonio de nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Gloria a Dios por esta palabra. Amén. Te invito a que inclines allí tu rostro y demos gracias al Señor por esta palabra. Gracias por mostrarnos que no solamente podemos ser aquellos que han sido llamados, sino que también podemos decidir a ser los escogidos. Porque tú en tu infinita misericordia nos das la oportunidad de conocer la verdad y de saber que podemos prepararnos para ese banquete. La segunda venida de Cristo está cerca y es el tiempo de que tú y yo estemos apercibidos de los tiempos, que podamos comprender que hay muchas personas están pendientes para ser salvadas. Aún pueden ser parte de tu familia, de la mía, aún pueden ser aquel vecino, aquella persona con la que tú hablas todos los días. Y sin embargo no te has decidido a hablarles de Jesús. No hay un momento oportuno. Todos los momentos pueden ser oportunos. Porque si tú decides hablar, el Espíritu Santo va a poner palabra en tu boca. Será la palabra de Dios la que fluye a través de ti como ríos de agua viva. Hoy declaro bendiciones sobre nuestra iglesia. Hoy decidimos reabrir nuestras puertas para poder recibir esa presencia del Señor, esa obra de Dios a través de cada uno de nosotros, esa redención que Cristo quiere dar a través de cada uno de sus siervos. A Él sea la gloria por toda la eternidad. Eres privilegiado de haber sido llamado y escogido. Hoy te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y pido al Señor para que la paz de Dios esté contigo, para que la obra de Dios se establezca en tu vida y en tu familia y puedas ser ese siervo fiel. Entra en el gozo de tu Señor. Amén y amén. Dios te bendiga. Amada iglesia, qué bendición la que hemos tenido en la mañana de hoy al escuchar la palabra dada por nuestro Señor a través de la pastora Sailí, mi amada esposa. Y qué importante pues es poder entender que esa gracia que nos ha alcanzado también tiene que ver con que hemos sido escogidos. Es importante pues para nosotros estar bien claros en cómo ese gran amor que Dios tiene por su iglesia ha transformado nuestra vida y ha traído bendición. Quiero aprovechar también de aquellas personas que nos visitan por primera vez o que ven, en este caso, por primera vez esta predicación a través de las redes sociales. Voy a invitarlos a hacer una oración muy importante, una oración que es trascendental para nuestra vida espiritual, para nuestra vida eterna, y es la oración de fe. Y yo quiero que tú repitas conmigo, allí donde estás, esta oración, abriendo tu corazón con mucha sinceridad, con mucha honestidad delante de Dios, para que recibas esa bendición que tanto necesitamos y entrar en ese grupo de creyentes, escogidos por Dios, amados por Dios, que hemos entendido que la salvación por medio de Jesucristo fue dada al mundo y solamente a través de esta oración podemos nosotros entrar en comunión con Él para salvación y vida eterna. Repite allí donde estás conmigo, por favor, estas palabras. Señor Jesús, yo hoy me arrepiento de todos mis pecados. Yo reconozco que tú eres el Hijo de Dios, que fuiste a la cruz del Calvario, que moriste por mí y que resucitaste al tercer día. Hoy te pido, Señor Jesús, que entres en mi vida, que vengas a mi corazón. Quiero recibirte en el día de hoy como mi único Señor y Salvador.
y quiero pedirte que mi nombre sea escrito en el libro de la vida. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén y amén. Quiero decirte que esta oración te permite pasar de muerte a vida y convertirte verdaderamente en un hijo de Dios y en un discípulo de nuestro Señor Jesucristo. Yo creo que es tiempo de celebrar, como dice la palabra, cuando tomamos una decisión tan trascendental que nos permite a nosotros transformar nuestra vida y tener un nuevo nacimiento espiritual. Y bueno, quiero también aprovechar en el día de hoy de reflexionar sobre la palabra que dio la pastora Sailí y darnos cuenta que somos bendecidos. Y cuando una persona valora la bendición que ha recibido a través de algo tan grande como es la salvación, nosotros podemos con mucha honestidad, con mucha sinceridad y con revelación espiritual entender la importancia de lo que son los diezmos y nuestras ofrendas. Y me llamaba mucho la atención un versículo que es el versículo Romanos 8, 16 al 17. Dice que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. Es decir, que el mismo Espíritu Santo nos convence de que somos hijos de Dios. Es tremendo, porque como hijos de Dios, cuando entendemos lo que es la ofrenda y lo que es el diezmo, lo hacemos con agrado, lo hacemos con alegría, lo hacemos con gozo, lo hacemos conscientes de todo lo que representa en la vida espiritual esta acción del diezmo y del ofrendar con un corazón sincero, con un corazón contento, para nosotros después recibir esa bendición por multiplicado de aquello que le pertenece a Dios y que Él siempre nos pide solamente en obediencia. Yo quiero en este momento orar por esas ofrendas y esos diezmos, y quiero que allí en tu casa donde estás levantes en tu mano esa ofrenda, ese diezmo que ya tú tienes preparado conscientemente desde antes de este momento, de esta reunión a través de las redes sociales, esta reunión online. Quiero que levantes allí en tu casa, en el lugar donde estés, en tu oficina, donde estés, levanta tu mano y vamos a orar. Padre, hoy levantamos de ti estos diezmos y estas ofrendas. En tu presencia queremos traerlas, Señor, porque entendemos que en ti está la provisión, en ti está la multiplicación y en ti está todo aquello que tú nos vas a entregar en abundancia, porque así lo dice tu palabra. Hoy queremos darte gracias por lo que hemos recibido. Hoy queremos agradecerte por todas tus bendiciones en este tiempo, porque entendemos que para ti no hay ninguna dificultad ni ningún impedimento para proveer a tu iglesia, para proveer a tus hijos, creyendo en lo que tu palabra nos enseña, que no hay ninguna persona que vaya a mendigar si ha creído en Jesucristo. Sabemos que tú eres nuestro proveedor, que tú eres nuestro Salvador, que tú eres nuestro Señor y que también eres nuestro Padre. Gracias, Señor, por guardarnos a cada uno de nosotros, y ponemos delante de ti estos diezmos y estas ofrendas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Quiero decirte, amada iglesia, que allí abajo aparecen las direcciones de las redes sociales, todos nuestros datos están allí para que los aportes que tú quieres dar a la iglesia los puedas hacer a través de las redes sociales. Inclusive allí están nuestros datos de las cuentas, y es importante también decirte que a través de las redes sociales aquellos que han aceptado al Señor pueden comunicarse con nosotros para estar en contacto en los días subsiguientes, porque eres parte de nuestra familia. Que Dios te bendiga. Seguimos en contacto en el nombre de Jesús. Amén y amén.